8:34 de la mañana, como cada martes, Cristian Valdivieso, director de Criteria, aquí con nosotras. ¿Qué tal, para Cristian? Analizar la semana, el momento, el día, el Lo que se segundo. pueda. Te amo. Muy buenos días. Porque ¿Qué esto tal? va todo tan rápido. ¿Qué ¿Cómo tal? estamos? Todo bien. Oye, Gracias. no soy candidata, dijo Michelle Bachelet ayer. Ya la pobre, en realidad, la cantidad de preguntas, veces que le han preguntado, yo no sé cómo no se enoja a esta altura, pero dijo, no soy candidata, y varios interpretaron esto como nunca había sido tan tajante. De hecho, a continuación dijo, está descartado. Pero también otro análisis dijo, no soy candidata hoy, algo que es cierto, hoy día no es candidata. No dijo, no seré candidata. ¿Qué crees tú de esa A ver, afirmación? la semana pasada estuvimos conversando lo mismo en algún punto, ¿se acuerdan? Y la pregunta Tiene esa facilidad Michelle Bachelet de convertirse en tema. En tema. La semana pasada dijo, estoy en otra, ¿se acuerdan? Y uno dije, bueno, está en otra, pero en otro minuto puede estar en otra de otra y ser candidata. Ahora dice, no soy candidata. Y objetivamente hoy día no es candidata, nadie es candidato hoy día porque ser candidato hay que estar inscrito, por lo menos en las primarias. Creo que cierra más la puerta, sin dejarla completamente cerrada, pero la cierra más. Y yo tengo la impresión de que, de alguna manera, el fenómeno Bachelet se anticipó y estratégicamente eso no les conviene tampoco al oficialismo. Es decir, se anticipó a las elecciones de octubre. Lo ideal para ellos hubiera sido que esto hubiera empezado a aparecer después de octubre, de manera que no fuera solo Bachelet, sino que otros liderazgos que van a aparecer inevitablemente después de la elección de municipales y de gobernadores, de manera que ella pudiera estar en el ruedo, pero también con otros tipos de liderazgos Lo potenciales. dices por la entrevista que dio el domingo en el Mercurio Carolina Toá, en el sentido de que quizás la presencia de Michelle Bachelet y su insistente crecimiento en las encuestas significó que Carolina Toá tuvo que salir, no a decirse candidata, pero de alguna manera a dibujar la posibilidad por eso lo dices, porque ella tironeó finalmente que Toá también tuviera que salir como a marcar un punto. Claro, lo digo por eso, pero también lo digo porque de alguna manera ella, al anticiparse el fenómeno, también tuvo que salir a apagarlo, o ha tenido que salir a apagarlo de manera de terminar con los rumores, ¿verdad? Y que efectivamente aparezcan otros liderazgos y ella no termine siendo sindicada como la persona que le hizo sombra al resto de los liderazgos. Pero además pasó, y esto ya es más interpretativo, pasó que el anticipo de Bachelet generó una suerte de paradoja en el oficialismo. Es decir, mientras Aprobó Dignidad, el Frente Amplio y el Partido Comunista se entusiasmaron con Bachelet, porque Bachelet era un escudo para muchas cosas, ¿verdad? El mundo más próximo, históricamente más próximo a Bachelet y su mismo partido, tengo la impresión de que se enconaron un poquitito con esto. Más bien, se incomodaron, exactamente, se incomodaron porque al final del día pareciera ser que una candidatura de Bachelet al final del día está más al servicio del Frente Amplio y del Partido Comunista que del socialismo democrático, porque en los hechos, si Bachelet gana, el Frente Amplio queda posicionado para seguir de Bachelet, después de Bachelet. Si Bachelet pierde, bueno, los liderazgos del Frente Amplio también quedan posicionados y el socialismo democrático no genera, no produce nuevos liderazgos que quedan instalados y por lo tanto no se renueva. Entonces, al final del día, paradójicamente, para el Partido Socialista, para el PPD y para el mundo del socialismo democrático, su propia candidata, su 2 veces presidenta, hoy día pareció de alguna manera ser una especie de producto más atractivo para el Frente Amplio y el Partido Comunista que para ellos mismos. Ya, tiene que ver eso con la frase que aparece hoy día del presidente de la Juventud Socialista, Alan Álvarez, que dice: si el socialismo democrático no es capaz de levantar una alternativa presidencial distinta a la de Bachelet, es que su proyecto político fracasó. Es que su proyecto político fracasó por una parte y por otra... Súper tajante, porque... Yo lo diría de la siguiente manera: puede ser que su proyecto político fracasó, pero también quiere decir que claudicaron. Es decir, que una vez más terminaron siguiendo el juego que pone el Frente Amplio y el Partido Comunista desde el gobierno de Sebastián Piñera. Claudicaron la primera vez cuando los dejaron fuera de las primarias, con Elizalde y con todo ese mundo, ¿verdad? Diciendo que no se traicionaba o no se jugaba con el partido Salvador Allende. Después los dejaron fuera del corazón del gabinete, habiéndoles pedido su apoyo en segunda vuelta. Tuvieron que entrar a ponerle piso al gobierno después del plebiscito y el fracaso constitucional del propio gobierno. Por lo tanto, tuvieron que entrar a salvar al gobierno, etcétera. Entonces, hasta ahora, de alguna manera, el mundo del socialismo democrático ha estado al servicio de quienes vinieron de alguna manera a reemplazarlos. Y está bien,
pero seguir al servicio ya parece ser más bien una lógica más de acomodarse a la nueva realidad o a la nueva generación, más que de desafiarla también políticamente. El problema no tiene que ver con las generaciones, sino que tiene que ver con un desafío político. Es decir, cuál es el proyecto y cuál es la diferencia que propone el socialismo democrático respecto del mundo del Frente Amplio y del Partido Comunista. Claro. Y además que también está forzado el Partido Socialista a repensarse y a buscar renovación política al interior de sus filas, porque la renovación ya se la robó el Frente Amplio, entonces no pueden seguir, digamos, como convertidos como los abuelitos, evidentemente, porque tomando mate si en la presidenta, reposera, ¿o no? Obvio, si la presidenta o la candidata es Michelle Bachelet, el Frente Amplio va a tener más cupos parlamentarios, se va a beneficiar más de una elección parlamentaria y además va a tener una candidata a la cual le van a caer las municiones de su propio gobierno y no las críticas que hay respecto del actual gobierno. Pero además no se levantan nuevos liderazgos del socialismo democrático, quedando todos los del Frente Amplio, ¿verdad? En primera línea para lo que pase después del 2030. Ya, pero también al mismo tiempo está esta contradicción. Primero, cuando tú dices se adelantó la discusión presidencial por la arrepentida, claramente por la aparición, porque Michelle Bachelet siempre está ahí, pero no había estado tan activa. Pero ella, entiendo que el proyecto o el plan de por qué está apareciendo tanto tiene que también que ver, más allá de que ella dice a mí me invitan, de apoyar la campaña municipal y de gobernadores. Entonces, el problema es que ella aparece y nadie está pensando en su apoyo a los gobernadores o a los alcaldes, sino que inmediatamente aparece como este fantasma o esta idea de que es la candidata presidencial. Pero por otro lado, Paulina Bodanovich recién dijo, primero dijo que queda bastante claro con lo que dijo Michelle Bachelet, que está descartado que sea candidata, y dijo que tenían que buscar a sus propios, a nuevos rostros, y dijo que Toa podría ser perfectamente, que ni siquiera no es Partido Socialista, es PPD, recordemos. Pero ¿qué pasa si Toa no marca y avanza el tiempo y no marca en las encuestas? Entonces, ¿no van a recurrir y a mirar con nostalgia a Michelle Bachelet, igual como lo está haciendo en este minuto el Frente Amplio y el Partido Comunista? Bueno, es probable que eso termine pasando siempre y cuando la expresidenta quiera. Ahora, Toa, Elizalde, ninguno de los que está dentro del gabinete va a empezar a marcar si es que no sale y no suelta las riendas del gobierno, porque estar en el gobierno es puro desgaste, inevitablemente, una gran responsabilidad, un gran compromiso, pero es mucho desgaste porque tú no logras dejar de ser evaluado por la gestión, y la gestión es muy dura, y te están permanentemente evaluando por si estás cumpliendo con las expectativas de las personas o no. En cambio, cuando estás fuera del gobierno, tú puedes instalar relatos, puedes intentar contar tu cuento, tu narrativa respecto de qué es lo que harías con el país. Cuando estás gobernando, tú tienes que decir y dar cuenta de lo que estás haciendo con el país. Esas cosas son muy distintas. Entonces, yo no tengo ninguna duda que si Carolina Toá o alguien del socialismo democrático decide emprender la carrera, recibe eventualmente el apoyo de la presidenta hacia su lado, va a empezar a marcar en las encuestas, y al mismo tiempo tampoco tengo duda, y lo dije hace mucho tiempo, recuerden, que pensar de que la derecha tiene la seguridad de llegar con dos candidatos a la segunda vuelta me parecía que era una utopía absoluta, porque este país no es un país tan de derecha como para que llegara a pasar eso, y porque lo hemos visto ya 2 veces. En el peor de los escenarios, el gobierno para el apruebo sacó 38%. Después sacó 50 y tanto en contra, ¿verdad? El oficialismo. Y además el presidente Boric no baja del 35%, por lo tanto es utópico pensar eso otro. Y eso, de alguna manera, es un capital o un piso que tiene el oficialismo hoy día de cara a la primera vuelta. Ahora, esto tú lo planteas respecto de la gestión, y también en esto probablemente Carolina Toá, si es carta, va a tener sobre sus hombros el tema de la seguridad, no como angustia de la ciudadanía, sino que como ella ha llevado adelante esta agenda. ¿Cuánto le puede afectar? Porque en este minuto estamos en una segunda ola de homicidios. Tú Connie, ¿te acordabas bien? El fin de semana de julio, del fin de semana largo, donde hubo más de 15 homicidios en 4 días. Hace un mes. Da la impresión que el problema es el fin de semana largo. Entonces, me imagino que el tema de la seguridad, la economía también siempre es una segunda pata que afecta mucho en la vida diaria de las personas. Van a ser factores relevantes en lo que viene, ¿no? Sí, no, sin duda. Ahora, es distinto estar gestionando la seguridad que estar desde fuera contando los logros que pudiste tener en materia de seguridad y el aprendizaje que has tenido y cómo enfrentarías la seguridad si tú fueras presidenta o candidata, ¿te fijas? Por otro lado, estando dentro del gobierno, tú estás sometida o sometido también a los rigores, ¿verdad?, del conjunto del gobierno y a las narrativas que el gobierno eventualmente quiere instalar. El gobierno, desde la última cuenta pública, el presidente en julio
primero de julio, o de junio, jugó una narrativa que tenía que ver con la normalización del país. Y esa narrativa de la normalización es una narrativa que desde mi punto de vista es una narrativa muy incorrecta porque no habla de un antes y un después y la ciudadanía no vive un antes y un después. Y Carolina Toá inevitablemente se tuvo que colgar de esa narrativa más allá de si ella estaba de acuerdo o no. Y cuando tú tienes un fenómeno como el de la criminalidad, la delincuencia que estamos viviendo hoy día, no hay un antes y un después. Hay una permanente gestión. Esta cosa opera en gerundio, no en presente y en pasado. Y por lo tanto creo que ese fue un gran error y ella paga los costos de esta lógica. Entonces, cada vez que tenemos secuestros, asaltos y ni que decir homicidios, como hemos tenido los últimos meses, que llevamos como 20 en un mes, la pregunta es, bueno, ¿y no habían normalizado el país, ministra Toá? Y lo mismo con la economía. Y lo mismo con la economía. Es decir, una cosa es que tú estés arriba enfrentando un problema, ¿verdad? Que debiera ser la lógica de la gestión, y otra cosa es que tú digas, ya estamos en una situación mejor de la que estábamos antes. Y eso creo que es un error y donde ella o cualquier candidato inevitablemente paga los costos de eventualmente errores que no le competen y de los cuales no ha sido protagonista, pero igual es víctima. Claro, y además uno se acuerda, así como tú dices esto de la normalización, que era un poquito triunfalista, es un poco triunfalista decir, ya normalizamos el país en todos los aspectos. Evidente que, por ejemplo, ayer el subsecretario Manuel Monsalve dijo y reconoció que en la región metropolitana no han podido controlar, bajar el número de homicidios. En otras regiones sí, ha habido cierto éxito en eso, pero no en la región metropolitana. Y por otra parte, vemos y recordamos a un Marcel súper también optimista con la inversión, por ejemplo. El año pasado, final del año pasado, principio de este año, generalmente mirando el lado medio lleno de las cifras y diciendo cómo se había recuperado toda la inversión. Bueno, lo que vemos en las cifras que fueron entregadas ayer es que la inversión se desploma. Y la explicación que daban muchos sobre el aumento de la inversión a la que hacía alusión el ministro Marcel tenía que ver con empresas extranjeras que veían oportunidades en Chile para comprar empresas, pero no era inversión en nuevos proyectos, en nuevos fierros, digamos, sino que eran compras, adquisiciones, que no es lo mismo que una inversión en un proyecto que genera empleos, por ejemplo. Claro. Bueno, es parecido, ¿eh? Yo tengo la impresión de que ahí hay un error de diagnóstico en el gobierno y es el siguiente, y que de alguna manera ese error de diagnóstico tiñó esta idea o le dio, digamos, espacio a esta idea de la normalización. Y el error de diagnóstico es que el gobierno piensa que aquí hay un problema de pesimismo instalado, de agoreros del pesimismo, como dicen ellos, y que lo que falta es optimismo porque las cosas están mucho mejor de lo que la gente cree. Y yo tengo la impresión de que las cosas no están mucho mejor de lo que la gente cree y no es solo un tema de optimismo o de más o menos optimismo. Independientemente de que el gobierno no es responsable de todo lo que está pasando, de que la crisis de seguridad no empezó ayer ni empezó con este gobierno, de que la crisis económica venimos con un problema de crecimiento hace 15 años, ¿verdad? Pero el diagnóstico es otro. Yo creo que el diagnóstico no es falta de optimismo y exceso de pesimismo. El diagnóstico es que estamos en una crisis y cuando estamos en una crisis lo que la gente quiere es ver un gobierno permanentemente gestionando la crisis. Es como que esto es un terremoto grande que no ha parado y que tú no puedes decir que de alguna manera ha dejado de temblar o está temblando menos y la gente siente igual el temblor en sus pies. Por lo tanto hay que estar gestionando permanentemente la crisis y creo que al gobierno le cuesta esto en el sentido siguiente, y es que lo que quiere es instalar un antes y un después, como que y ese antes y después tiene que ver con una lógica más pesimista, ¿verdad? Más negativa, y un ahora que debiera ser un espacio de mayor optimismo o mayor, digamos, esperanza. Y la gente no está en ese tono. Y en ese sentido el gobierno no sintoniza bien con el estado de ánimo de la población. Ahora ustedes me dirán, el presidente no baja los 35 puntos. Indesmentible. El presidente está mejor evaluado que lo que tuvo la presidenta Bachelet, que lo que tuvo el presidente Piñera. O sea, es un tremendo número el que tiene el presidente. Mi respuesta ante eso es, en primer lugar, es que la oposición hoy día no es oferta. Entonces, en ese escenario, la pregunta es, ¿que el gobierno esté bien parado significa que está sintonizando bien con el estado de ánimo de la sociedad y está haciéndose cargo de las preocupaciones de las personas empáticamente? Yo digo, no necesariamente. Oye, te sumo otro elemento acerca de la oposición, lo que tú dices, porque la oposición obviamente agarra estos temas y critica, que es la lógica que tiene que hacer la oposición. Pero yo me parece sospechoso también cómo ellos, o muchos de la oposición, como que subrayan la candidatura de Michelle Bachelet, como que quisieran tener a Michelle Bachelet de candidata para poder
que pasa, Connie, perdona que te pasarle la interrumpa. cuenta, entre comillas, sobre todo de su segundo mandato. Lo que pasa con ellos, creo yo, modestamente, que la oposición no tiene proyecto alguno hoy día. Entonces, su único proyecto es electoralizar este tema, porque ahí le puede rendir más frutos, ¿te fijas? Pero cuando tú ves que la oposición hoy día se dedica más a pelear entre ellos, en cuál es el que tiene la hegemonía, si lo tienen los republicanos, los Chile Vamos, los socialcristianos, qué candidato llevo acá, qué candidato llevo allá, lo que están buscando es encontrar un frente común sobre el cual cargar, ¿verdad?, una competencia en conjunto. Y es una manera también de desarticular sus propios conflictos internos. Pero en general lo que tú ves es una posición que no tiene propuesta, que no tiene proyecto y que frente a cualquier homicidio, cualquier situación dramática que estamos viendo, lo único que dice, falta mano dura, el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer, pero no está diciendo qué es lo que harían ellos. Reaccionando. No está diciendo qué es lo que harían ellos. O sea, reacciona, digamos, inorgánicamente frente a la realidad, pero no proponen mucho. Y lo que ve la gente es que hay una oposición que está más bien dividida, peleada entre ellos, más que unida u ordenada en función de un proyecto que sea de reemplazo posible al actual oficialismo. Cristian, ese 35 y algunos le están dando hasta 37% de apoyo al presidente Gabriel Boric, ¿cómo se explica? ¿Y cómo se explica en la línea de que lo que tú señalas, que lo que planteó el gobierno es un discurso, una narrativa de que todo está mejor, de que el país se ha estabilizado, pero que eso no hace pie en la realidad de muchas personas que de alguna manera se sienten invisibilizadas en sus angustias cotidianas, el aumento de sus presupuestos cotidianos o el aumento en sus niveles de inseguridad cuando transitan por su comuna? ¿Qué explicaría este apoyo al presidente Boric? Bueno, hay que decir que es un 35 relativamente estable, pero también tiene un 55 que está en contra o por ahí, que también es bien estable. Entonces, nunca el presidente ha podido cruzar la frontera del 50%, o sea, nunca ha tenido fuerza. Entonces, se explica, entre otras cosas, por lo que decíamos delante respecto a una oposición que la gente no ve ni valora positivamente, ni está esperando que llegue la oposición al gobierno para cambiar la situación que estamos viviendo en el país. Entonces, eso explica también. Segundo, se explica porque el gobierno le habla harto a su nicho, a sus grupos más cercanos, y ese grupo, ¿verdad?, es muy fiel al gobierno, es incombustible. Porque además hay un escenario de polarización, donde la gente dice, si abandono mi gobierno, aparece la derecha. Y la polarización también favorece tener apoyos más estancos, independientemente de cuáles son los juicios que hay respecto de la gestión. Y por otro lado, porque el presidente Boric tiene habilidades y cualidades personales que son muy potentes en términos de conectar con la ciudadanía en muchos temas. Él tiene un nivel de empatía, de cercanía y de capacidad de generar adhesión en torno a su persona, que es importante, pero no necesariamente adhesión en torno a la gestión que está teniendo el gobierno respecto de los temas que estamos hablando, economía, seguridad y otros. Pero insisto, la mala evaluación de la oposición explica mucho del apoyo que hay hoy día al oficialismo. Y esta idea que surgió ayer, lo dijo también Paulina Bodanovich, aunque ahora en la mañana con nosotros explicó a qué se refería, pero como de pedirle al presidente Gabriel Boric que tenga un rol más activo en el combate contra el crimen organizado, contra la delincuencia o a favor de la seguridad, como una especie de coordinador, decía Paulina Bodanovich, de las distintas instituciones. Eso, no hay detrás de esa solicitud, ¿no hay una crítica un poco a su liderazgo en esta materia? ¿O para eso está Carolina Toa? No, yo creo que hay una crítica al menos implícita al liderazgo del presidente o al liderazgo que el presidente tiene en materia de seguridad. Lo que no está dicho ahí, y a pesar de que Paulina Bodanovich se desdice, es que de alguna manera lo que está diciendo es, usted le está cargando todas las cuentas a Carolina Toá y está saliendo usted jugando por arriba. Le está cargando todas las cuentas de la economía al socialismo democrático y usted está saliendo por arriba. ¿Tú crees que eso es lo que le está diciendo y le está cargando la las senadora cuentas a Bodanovich? Monsalve, al subsecretario, y le está cargando de nuevo las cuentas al socialismo democrático. Y a Marcel, que que justamente ayer tuvo que estar en la moneda defendiendo su reforma previsional. Y que bajó, ¿cuántos puntos en la última CADEM? Se desplomó, 7 puntos, una cosa así, bastante. Exactamente. Entonces lo que está diciendo es póngase arriba de ellos y también pague costos políticos. Ponga el pecho a las balas. Ponga el pecho a las balas. Y esto tiene que ver también con lo que hablábamos delante respecto a la expresidenta y de que ponga el pecho a las balas y no ponga a la presidenta de escudera de usted, etcétera. Yo creo que hay algo ahí y donde el socialismo democrático está buscando diferenciarse también, porque si no, no van a ser opción. Si hoy día lo que tiene el socialismo democrático, que no tiene candidato excepto la presidenta, y además no tiene proyecto político ni territorio
temático específico respecto al apruebo de dignidad y cuál es lo que los diferencia. O sea, nadie tiene respecto de proyecto ello. político, No, por lo que vemos. pero el Frente Amplio al menos logra cuajar una suerte de proyecto, ¿verdad?, de renovación y de nuevas temáticas, que tiene una votación que es bastante estable. No nos confundamos ahí, más allá de las críticas que hay al Frente Amplio. Entonces, eso es. Y por último, creo yo que si la presidenta Bachelet sale de la escena, Se reconfigura todo este mono. se va a reconfigurar harto, y la tensión que hay entre el socialismo democrático y el mundo del Partido Comunista y cierto sector del Frente Amplio se va a amplificar, porque se acabó, si sale la presidenta, ¿verdad?, aquello que Se acabó la buena permitía onda. cuajar y que permitía cuajar, ¿verdad?, en un punto de encuentro a ambos Ya. mundos. Temón ese para seguir profundizándolo, porque también es justamente lo que viene. Cristian Valdivieso, director de Criteria y también panelista de Martes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas